Bien, estamos de vuelta con el doctor Iván Alonso para conversar sobre economía. Con él estamos viendo la evolución de diferentes variables y también explorando cómo está el mundo y cómo puede impactar nuestro crecimiento. Ahora, Iván, quería preguntarte qué nos hace falta para consolidar el desarrollo que de alguna manera hemos venido viendo en un entorno de posiblemente ciclo de crecimiento de la economía. Si tuviéramos nosotros que sobrevolar oportunidades de mejora a nivel económico, ¿por dónde iríamos? ¿Cuál sería tu lectura? Bueno, sin que esto sea necesariamente un orden de prioridad, yo creo que hablábamos, por ejemplo, de infraestructura. Hay mucho por hacer, los procesos son larguísimos, complicados, ¿no? Enfrentan una serie de obstáculos antes y después de adjudicarse. Creo que necesita hacer el gobierno un esfuerzo por mejorar la forma como prepara, licita y hace el seguimiento de estos proyectos y alinear a las distintas entidades del gobierno hacia el objetivo de que los proyectos se liciten y se puedan ejecutar. Claro, ahí por ejemplo hay una tremenda oportunidad alrededor de las asociaciones público-privadas. Hay muchísimo ahorro privado. Hemos visto, por ejemplo, en Chile tú pasas por una carretera y te dice tu fondo de pensiones ha asfaltado esta carretera. No podríamos ahí tener una oportunidad rápida de empezar a mejorar aquella infraestructura necesaria y económicamente viable. Yo creo que sí, porque si bien no todo proyecto de infraestructura es bueno, sí hay algunos que son buenos y muy buenos. Entonces hay que hacer lo posible porque se ejecuten. Si el proyecto está ahí, si hay un interesado en hacerlo, ¿por qué no se puede hacer con celeridad? Y parte del problema es que la forma como se enfoca esto de las APPs es más como arrimarle el problema al privado, ¿no? Y el privado se enfrenta a una serie de complicaciones, tiene que tratar con distintas entidades del gobierno que no necesariamente le dan la misma importancia al objetivo o que persiguen inclusive objetivos que se contraponen. Entonces, ahí hay un trabajo importante por hacer en el gobierno. Otro punto que yo creo que es importantísimo es resolver estas dudas acerca de la consulta previa, los permisos para las actividades extractivas, ¿no? Se ha dejado todas estas actividades en el limbo con la ley de consulta previa que se dio hace ya casi 2 años y nadie sabe cómo va a funcionar, nadie quiere hacerla funcionar, los ministros le quitan el cuerpo. Peligroso, ¿no? Porque Perú pues es un país con un potencial extractivo minero, digamos, tremendo. Por ahí se va a financiar buena parte de nuestro crecimiento futuro, ¿no? Se conocen los depósitos, se sabe lo que hay, Claro, ¿no? Están estudiados y sin embargo no se pueden hacer con la velocidad que debería por estos problemas. Pero ¿cómo se resuelve eso, no? Digamos, casos exitosos en otros países donde ha habido comunión entre la extracción, entre la industria y bueno, pues los círculos de interés, los potencialmente afectados, porque no somos el único país minero, pues, ¿no? No somos el único país minero. Los países mineros más avanzados, Canadá, Australia, por ejemplo, son los países que tienen también los estándares más exigentes en cuestiones sociales y ambientales. Pero cada vez que hay una empresa de esas aquí en el Perú, la gente y las autoridades tienen la idea de que vienen a hacer acá lo que no pueden hacer en su casa, cosa que es absurda, ¿no? Porque los están monitoreando no solamente el gobierno, sino sus inversionistas y una serie de organizaciones externas, viendo qué hacen en todo el mundo y fijándose que se comporten responsablemente. Claro, no tiene mucho ¿Qué hace falta? sentido dejar pasar la oportunidad. Evidentemente hay un problema institucional, un problema político, las leyes, las normas no se cumplen,
no hay la voluntad o la capacidad de hacerlas cumplir y de que las protestas se canalicen apropiadamente y se terminen una vez que la entidad llamada a dar la última palabra lo hace. Seguridad ciudadana. Sí, es otro problema. Es otro problema. Tremendo temón. ¿Ah? Sí, nadie parece saber cómo arreglarlo. Ahora, teniendo la, digamos, la holgura económica que existe ahora, ¿por qué no sé, como proyecto, digamos, estratégico, tener 5, 10 cárceles de primera y mano dura en el tema y llenar esas cárceles? O sea, no es muy difícil pensar en combatir la delincuencia capturando a los protagonistas y aislarlos de la sociedad. ¿Eso por qué no se da? O sea, digamos, no sé, yo la verdad no sé si eso es lo que hay que hacer para resolver el problema o si eso es suficiente para resolver el problema. Por lo menos me suena a un inicio, ¿no? Pero por otro lado, creo que si bien es una preocupación, es algo que nos toca todos los días, nos afecta, nos preocupa, tampoco creo que sea un problema que nos esté quitando X puntos de crecimiento económico, ¿no? No, pero yo creo que sí deteriora la confianza, ¿no? Nadie quiere, pues, sembrar dólares en un piso, digamos, peligrosamente violento, donde pues la gente se mata todo el día, ¿no? Sí, pero ¿No crees que eso puede impactar? no sé cuál es la relación, si es que la hay entre una cosa y otra, pero lo que yo veo es que la gente sigue haciendo negocios, Claro, sigue haciendo plata, sigue acumulando fortuna. Podría hacer más, ¿no? Puede ser, pero lo que te quiero decir es que no me parece que sea algo que esté frenando o que vaya a frenar en seco el crecimiento económico del país. No sé, yo tengo la impresión de que en algún momento esto sí puede convertirse en un jaque si se nos sale de las manos, ¿no? Si se nos escapa. Ciertamente hay países que viven y conviven con la violencia y siguen creciendo económicamente. México es un caso, por ejemplo, impresionante, ¿no? También, altísimo. Pero hay que pensar también que el crecimiento económico y el hecho de que haya eso trae más ingresos, es un aliciente, ¿no? Sí, pues, o sea, es una ironía, ¿no? Finalmente, el delincuente también hace un análisis rudimentario de costo y beneficio, ¿no? Y si las penas son las mismas de las que eran antes, el costo por las posibles consecuencias para el propio delincuente es el mismo que antes, el botín es mayor. Entonces, obviamente, el crecimiento económico acelerado en los últimos años podría explicar parte del aumento de la violencia. Lógicamente hay que frenarlo, hay que evitar que lo acompañe en toda la trayectoria, ¿no? No sean inseparables. Sí. Muy bien, Iván, oye, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Siempre es un gusto tenerte en el programa y tener la libertad de poder conversar de lo que valga la pena, de lo que siempre es interesante alrededor de la economía. Muchas gracias por venir. Gracias, Bruno, encantado de estar acá. El doctor Iván Alonso estuvo con nosotros conversando, como ustedes han visto, sobre muchos temas de interés. Regresamos, señores, tras la pausa, no se muevan.